No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, comenzar de Seguimos con nuevo. más, hablemos claro y hagamos algo. Y con un invitado de lujo, el ex senador, el doctor Eduardo Menem. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Buenos Hola, días, hola, Rosy. Eduardo, Fernando Rossi, ¿cómo te va? Encantado de saludarlos. Gracias por llamar, por comunicarse. Y estamos, y la verdad que usted es una persona que dice, hace y ha hecho mucho, y es parte de la historia argentina desde la modificación de la Constitución Nacional en adelante, es decir, su opinión es fuerte, es válida y nos interesa muchísimo. Es por eso que queríamos como primera pregunta, si preguntarle qué opina de lo que está pasando políticamente en Argentina. Bueno, lo que está pasando en la Argentina lo podemos recordando el título del libro de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada, es crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Era lógico que ocurra lo que está ocurriendo, lamentablemente por el país, porque desde que se armó la fórmula presidencial, ya, en fin, ya fue contra la lógica y contra lo que es la política. Primera vez en la historia del país que una vicepresidenta elige a quién va a ser su presidente, ¿no? Y lo anuncia por un tuit. Indudablemente, conociendo a los personajes, era sabido que el poder iba a estar en la vicepresidencia y no en la presidencia. Y a raíz de eso, era de presumir también que se iban a producir todos estos conflictos, ¿no? Hay un avance de la vicepresidenta de la Nación sobre los poderes del presidente, avance que lo está, lamentablemente lo ha permitido el presidente, ya desde el armado de la lista de candidatos, cuando se armaron las listas de candidatos para las elecciones, que salieron las listas de candidatos para diputados, en fin, todo eso ya, ya se vio la mano de la vicepresidenta. Después en el armado del gabinete, en todos aquellos cargos que significan el manejo de cajas, todo lo tomó la vicepresidenta y su grupo de la Cámpora. Entonces ya se veía que el tema venía cruzado, con, en fin, un manejo, digamos, desastroso en materia económica. Vino la pandemia, manejo desastroso de la pandemia, con una cuarentena interminable, con una pésima administración de las vacunas, desechando lo que tendrían que haber sido las primeras en llegar, que eran las de Pfizer. Todavía no se sabe por qué no se aceptaron, ¿no? Ahí pareciera que fue predominante la opinión, la cuestión ideológica, de ir a las vacunas de Rusia y de China y no a la de Estados Unidos. Entonces, todo eso, más la administración irregular de las vacunas, llámele vacunatorio VIP o robo de vacunas, como dicen algunos, bueno, todo eso generó un clima muy malo, sumado a la cuestión económica, a la inflación. Este gobierno no tiene un plan de gobierno, nunca lo tuvo. Y el presidente dijo que no tenía un plan de gobierno. ¿Cómo va a conducir un país sin un plan de gobierno? ¿Hacia dónde se va? Parece que el ministro de Economía únicamente está dedicado al tema del pago de la deuda, que es importante, pero no es esa sola la misión del ministro de Economía. ¿Cuál Tal es el cual, plan? Entonces liquidar. llegamos a una situación de aumento de la inflación, aumento de la pobreza, ¿no? Y tomando medidas que no tienen nada que ver con estos flagelos. La inflación es un verdadero castigo para la gente, sobre todo para la gente que menos tiene, ¿no? Porque la inflación es un impuesto regresivo, por eso porque afecta a los que menos tienen,
Es antidemocrático porque no está establecido por ninguna ley, se produce de hecho y es imposible de evadir. Entonces, con una inflación que ronda el 50%, la pobreza también que aumentó al 50%, entonces era presumible también que se produjera un resultado electoral como el que se produjo a raíz de la derrota. El gobierno no la supo asimilar, sobre todo la dueña del poder, porque acá no nos confundamos, el poder no está en la presidencia de la nación, el poder está en la vicepresidencia. No lo supo asimilar y forzaron el cambio de gabinete, que el presidente no lo quería hacer, la vicepresidenta sí, e iniciaron una campaña de desgaste del presidente a través de esos audios filtrados, que a mí me parece que no han sido filtrados, digamos, de casualidad. Yo creo que esos han sido viralizados precisamente para desgastarlo al presidente, utilizando por parte de una diputada muy cercana a Cristina Kirchner, muy cercana, hasta que podemos decir que era la voz de la vicepresidenta, atacando al presidente en forma realmente soez, con un lenguaje ordinario, grosero, bajo. Eso fue un ataque al presidente. ¿Cuál fue la otra maniobra? El de hacer renunciar a todos los funcionarios que dependían de la vicepresidenta, es decir, empezando por el ministro del Interior, que en ese sentido hizo una jugada muy mala. No puede renunciar por la prensa sin avisarle al presidente. Ahora, ¿qué es lo que era esto? Era el intento de vaciar el gobierno del presidente Alberto Fernández. Y la tercera jugada fue la carta de la presidenta, una carta de la vicepresidenta, una carta autorreferencial, donde todo es yo hice, yo previne, yo sostuve, donde prácticamente le marca la cancha al presidente. Y bueno, esta era la oportunidad que tenía Alberto Fernández para, digamos, ponerse firme, para mantener lo que él creía que tenía que mantener, pero bueno, no pudo, no quiso, no supo. Y bueno, tenemos un gabinete donde quedó el ministro del Interior. Imagínense qué cara va a tener el ministro del Interior para verlo al presidente después que se prestó esa maniobra de renunciar para seguir siguiendo los designios de la vicepresidenta. Quiero hablar sobre el ministro de Seguridad. Aníbal Fernández, con el tema de qué piensa de una persona que está siendo procesada o tiene varias causas como ministro de Seguridad. Sí, yo no voy a hacer juicios personales. Yo lo que sé es que la política de seguridad estuvo realmente inexistente, aumentó la inseguridad en forma exponencial, aumentó el narcotráfico, aumentaron todo lo que tiene que depender, digamos, el Ministerio de Seguridad, aumentó el tema de la seguridad. Ya no depende de un cambio de nombre, depende de si hay un plan. Ahora, ¿cuál es el plan de Aníbal Fernández? No lo sé. Creo que su gestión en su momento no fue del todo buena, no fue buena. Ahora, ¿qué plan tendrá ahora frente a esto que está todavía mucho peor? No sé, ¿qué harán? ¿Cómo van a usar la gendarmería? ¿Cómo van a usar la prefectura? Eduardo, viendo, ¿no es cierto?, las medidas que está tomando el gobierno y lo que se habla de las medidas que va a tomar, que indicarían que se profundizaría bastante la crisis que estamos padeciendo en la parte económica y social, es lo que uno ve, ¿no?, por lo menos una opinión que uno tiene. ¿Usted piensa que existe alguna posibilidad de que esté en el pensamiento de la vicepresidenta de un reemplazo o una renuncia del presidente en algún momento? Bueno, no sé qué puede haber en la cabeza de la vicepresidenta, ¿no? Pero yo no veo que se quiera hacer cargo, no veo que quiera poner la cara en esta situación tan desastrosa que vive el país. A ella le convendría más seguir jugando desde la sombra,
¿no? O sea, ejerciendo el poder, pero poniendo la cara del presidente. Ya vimos cuando se produjo la derrota, que estaban todos los perdedores, pero el que le hicieron poner la cara y hablar esa noche al presidente. O sea que yo no creo que por lo pronto quiera hacerse producirse una sustitución ahora. Hay que ver qué va a pasar si los resultados estos se repiten en noviembre. Si se llegaran a repetir, va a ser un verdadero tembladeral, porque hoy, desde acá hasta noviembre, están poniendo toda la carne en el asador. Están imprimiendo billetes. Además están tomando medidas como para que después de noviembre, discúlpeme, estalle todo, digamos. Es como que se va a agravar la situación porque la inflación se prevé que con esto va a aumentar. Pero por supuesto, va a aumentar, ya viene aumentando porque la máquina de imprimir billetes no se da abasto y van a imprimir mucho más ahora porque aumentan planes, aumentan jubilaciones, los subsidios, o sea, tiran la casa por la ventana para revertir el resultado de las PASO. Ahora, si les va a alcanzar o no, no sé, todo hace presumir que no les va a alcanzar, pero de todos modos, aunque lograran revertir, ¿qué va a pasar después? Porque va a quedar un agujero en materia fiscal, la inflación va a subir más aún, la pobreza va a seguir aumentando, y sin un plan económico. O sea que yo veo muy, muy negro el panorama, ¿no? Salga como salga noviembre. Ahora, si ellos pierden en noviembre, si con las PASO han hecho este escándalo, calcule lo que sería si se confirman los resultados en noviembre, ¿no? Si pierden diputados, si pierden senadores. Bueno, ahí le pregunto, doctor, ¿cómo ve usted el tema de la oposición? Está Juntos por el Cambio, que hay muchos juntados, y son los mismos que ya vienen de atrás, y las nuevas figuras que están saliendo. Hablemos también de Milei y otras figuras que se han puesto en evidencia en estos pasos. Bueno, Juntos por el Cambio hizo bien en hacer la interna y bueno, digamos, determinar la lista. Yo creo que en eso hicieron bien porque es la única forma de salir fortalecido, ¿no? Si Manes está con Santilli y bueno, integran listas, creo que eso está bien. Ahora, no cabe duda, como tú dices, que los resultados, hay gente que ya estuvo, que no tuvo buen desempeño, entonces por eso salen nuevas opciones. La gente está cansada de la política del gobierno nacional y por supuesto que eso también se extiende a la oposición. La gente está cansada de la política en general por los resultados que se están obteniendo. Empiezan echándole la culpa al gobierno, pero después extienden esa culpa a toda la oposición. Por eso surgen estas nuevas opciones de un Milei que, digamos, ataca a la clase política y con otras ideas, y otros emergentes. La izquierda creo que aumentó un poco sus votos también. O sea que son los emergentes de la situación desgraciada que vive el país, ¿no? Eduardo, dentro de la oposición, ¿encontrás algún tipo de propuesta que pueda ayudarnos a salir, bueno, de esta crítica situación que está teniendo el país, hablando en lo social, económico, porque la crisis no es solamente económica, sino también social, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad que son realmente preocupantes. Claro, ahí entra a jugar un factor muy importante, que es la política exterior. Si como dicen de la oposición van a cambiar el eje de la política exterior, haciendo que el país sea atractivo, generando confianza jurídica, confianza institucional,
como propuesta de la oposición es buena, porque acá lo que está fallando es que no hay inversión. El gobierno ha hecho todo lo posible por alejar a los inversores, ¿no? Con ese acercamiento hacia Cuba, hacia Nicaragua, no le dio ninguna importancia a la política exterior. Tanto es así que el canciller Felipe Solá no tenía ninguna experiencia en materia de política exterior. Como quería mantenerlo a toda costa a Cafiero en el gabinete y la vicepresidenta lo quería sacar de donde estaba, con un cargo clave como jefe de gabinete, bueno, no encontraron otra solución que mandarlo a Cancillería, como si fuera un premio consuelo. La Cancillería es importantísima porque es la que va a promover la confianza en el país, promover las inversiones. Acá nos tenemos que convencer que si no hay inversiones, no va a haber creación de fuentes de trabajo y vamos a seguir con esta situación, porque no hay confianza ni para que vengan inversiones ni para que el ahorro interno se vuelque a inversiones, ¿no? El dinero que está, digamos, guardado, que no lo van a invertir porque ven que el gobierno no tiene reglas de juego claras, cambian todos los días, aplican impuestos con efectos retroactivos, es un desastre, es un desastre. Entonces, todo eso provoca esta situación que se va a seguir agravando en la medida que hagan un plan de gobierno serio, tienen que arreglar con el Fondo Monetario, indudablemente, de cualquier forma tienen que arreglar comprometiéndose a metas que van a cumplir, porque no vamos a seguir prometiendo y no cumpliendo, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental también para poder recuperar el crédito externo. Si no arreglamos con el fondo, no vamos a tener crédito externo, no va a haber inversiones y va a seguir decayendo la producción. Nuestro país no crece desde el año 2011. Hace 10 años que estamos sin crecimiento. Entonces, todo eso tiene que revertirse con un plan serio, donde las relaciones exteriores tengan tengan un papel relevante, donde el jefe de gabinete cumpla con sus funciones reales, que están establecidas en la Constitución, que tenga peso político, que tenga buen contacto con el Congreso, ¿no? Tiene que ir todos los meses, una vez a cada Cámara, a informar sobre el estado de la nación, cosa que muchas veces no se ha hecho durante los gobiernos kirchneristas. Y bueno, el jefe de gabinete es prácticamente un subordinado del presidente, cosa que la Constitución casualmente se incorporó esta figura para atenuar el poder presidencial. Y bueno, no pasó nada. ¿Por qué? Porque el jefe de gabinete no cumple con sus funciones, porque el presidente no lo deja cumplir con sus funciones, porque el Congreso no ejerce el poder que le ha dado la Constitución. La Constitución le ha dado al Congreso el derecho de censura del gabinete, que lo puede remover al jefe de gabinete. Lo puede remover al jefe de gabinete si no cumple con sus funciones. Pero no, el Congreso está, digamos, paralizado prácticamente. Está sujeto al Poder Ejecutivo, lo mismo que pasa prácticamente con el Poder Judicial o gran parte del Poder Judicial, ¿no? No, está sujeto no al Poder Ejecutivo, está sujeto a la vicepresidenta. Es grave lo que está diciendo doctor Menem, es gravísimo lo que está diciendo usted, porque ¿sí? Quiere decir que la institucionalidad, el federalismo, la Constitución no está funcionando. Y no, es grave porque nuestras garantías están ahí. No han puesto en marcha muchas instituciones creadas por la Constitución y están ahí paralizados, y es función del Congreso hacerlo. Por ejemplo, es posible que hace 11 años que esté vacante el Defensor del Pueblo, que es una figura fundamental para la defensa de los derechos humanos y la defensa de los ciudadanos frente al avance del Estado. El Defensor del Pueblo es digamos, el abogado de los que no tienen, es el vocero de los que no tienen voz. Bueno, hace 11 años que no lo nombra el Congreso. Hay leyes que no se dictan, hay leyes que tienen que actualizar las leyes del habeas corpus, del habeas data, del
de la acción de amparo. Tienen que modificar la ley del Consejo de la Magistratura, que la señora de Kirchner, cuando era senadora y primera dama, la modificó, dando prevalencia al estamento político, lo cual la Constitución manda que todos los estamentos, es decir, jueces, abogados, gente de la ciencia y de la cultura, que haya un sistema de equilibrio, ¿no? Y que haya jueces de todas las instancias en el Consejo de la Magistratura. Lo que hizo esta señora, con la ley 26.080, bajó la presencia, nada más ni nada menos que de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual ya se viola la Constitución, porque dice que es con jueces de todas las instancias. Está violando la presencia de la instancia máxima, ¿no? Que es la Corte Suprema de Justicia. Y después la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que es una vergüenza, es una verdadera lacra, porque le da la facultad al presidente de emitir decretos de necesidad y urgencia que, en vez de regularlos para que tengan un tiempo de duración, que si no los ratifica el Congreso, quedan sin efecto. Acá se hizo al revés. Acá tienen tiempo de duración hasta que no los rechacen la Cámara. O sea que basta que una sola Cámara lo rechace, lo acepte para que ya tenga vigencia como si fuera una ley. Y si no dicen nada, la Cámara sigue teniendo vigencia. Es decir, es un desastre. Estas son dos lacras que hay en la legislación y que el Congreso no hace nada para y la oposición, doctor, en ese caso han ratificado todos los DNU del presidente. Por supuesto, por supuesto. ¿Dónde está la oposición ahí? Lo que tienen que hacer primero es cambiar la ley. O sea que si el decreto de necesidad y urgencia tiene que ser, digamos, vigente por un determinado tiempo, 60 días, si no es ratificado por ambas cámaras del Congreso, debe quedar sin efecto. Y si dentro de esos 60 días no dicen nada las cámaras, queda sin efecto. Bueno, acá es todo al revés. Entonces le dan al Poder Ejecutivo, le dan un poder extraordinario. ¿Y cómo será que todo lo maneja por decreto de necesidad y urgencia? Eduardo, ¿y qué pasa con la parte de la Auditoría General de la Nación? Lo cambio un poco de tema. O sea, uno ve que el gobierno en nuestras narices define que va a mover fondos de acá, fondos de allá, que va a aumentar las IFE, las AUH, todos movimientos de fondos impresionantes, ¿no? Hablan de que los 4.300 millones de dólares que asignó el fondo por el tema de la pandemia se van a incorporar al presupuesto nacional. ¿Qué pasa con el rol de la Auditoría General de la Nación, que se supone que está en manos de la oposición? ¿No tiene poder institucional para frenar esto, denunciar esto, o de alguna forma clarificar qué es lo que está pasando con semejante suma de dinero que no se ve claramente dónde está el control de todo eso? Bueno, el Congreso en este tema interviene dos veces. Interviene primero al aprobar el presupuesto, ahí es donde tiene que ver qué partida ponen, para qué la ponen, de dónde sale el dinero, o sea, calcular lo que es el presupuesto de cálculo de recursos y de gastos. Ahí, cuando el Congreso aprueba el presupuesto, está aprobando esas partidas. La segunda participación que tiene es en el control posterior, no el control anterior, sino el control anterior es al aprobar el presupuesto. El control posterior es cuando se tiene que hacer la rendición, o sea, la inversión de cuentas, la inversión del gasto realizado. Ahí tiene participación la Auditoría General, pero como organismo consultor no tiene poder la auditoría para dejar sin efecto, en fin. La auditoría es un organismo asesor del Congreso de la Nación. Ahora, es cierto que en la reforma constitucional se dispuso que la auditoría esté presidida por un miembro de la oposición, que el miembro de la oposición que tenga de un partido de oposición
que tenga más legisladores en el Congreso, pero los integrantes siguen siendo, digamos, nombrados como antes, ¿no? Nombrados por la Cámara. Entonces, no es que esté en manos de la oposición solo la presidencia, pero de todos modos, la rendición de cuentas interviene para aconsejar, pero también está la comisión bicameral mixta de rendición de cuentas, ¿no? Del Congreso, que está ahí, también tiene predominio el oficialismo. O sea que si vamos a pretender que por esa vía se va a controlar, no soy muy optimista, que digamos. ¿Y qué herramienta nos queda a los ciudadanos para que haya algún tipo de control? O sea que prácticamente el Poder Ejecutivo puede manejar a su criterio, digamos, cualquier movimiento de fondos. El instrumento que tiene el ciudadano es el voto. Es el voto, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de expresarse criticando. En eso la prensa tiene también un rol importante. Fíjese que ahora el gobierno se lanza con todo para revertir las elecciones y ya empezaron hoy abriendo todo, ¿no? Ahora abren el 50% para las canchas de fútbol, se puede ir a los boliches, justamente cuando empiezan a querer revertir el cambio. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque ahora estamos con la amenaza de la variante Delta. Bueno, ahora abren todo, en fin, no es de uso obligatorio el barbijo en la calle, pero esto es resultado ¿de qué? De la derrota electoral. Ahora quieren abrir lo que tuvieron cerrado tanto tiempo, que hizo tanto daño a la gente, que hizo cerrar miles de pymes, que hizo perder miles de puestos de trabajo. Bueno, ahora quieren tomar estas medidas aparentemente simpáticas para ver si revierten la situación, pero no han tenido el disimulo de por lo menos esperar unos días, ¿no? Lo hacen inmediatamente del cambio de gabinete como diciendo, bueno, ahora todo va a ser distinto. ¿Existe la posibilidad que en algún momento en Argentina se dejen de aplicar las listas sábanas? Porque uno lo que escucha también mucho, y que muchos ciudadanos que vemos que siempre terminamos eligiendo listas de personas que nadie conoce, o sea que en definitiva se terminan convirtiendo los manos de yeso que en el Senado o en el diputado votan lo que le dice el que lo llevó a la lista. Es una necesidad que se tiene que eliminar la lista sábana, pero una sola lista. Porque así la gente elige realmente, a sí, a no. ¿No? Es eso como es en otras partes, ¿no? Y además tenemos que ir pensando también en el voto electrónico. El voto electrónico, como se usa en otras partes del mundo, que es modernizar, porque acá estamos hablando de muchas modernizaciones, pero lo que es, digamos, el eje de la democracia, que es la votación de la población sobre quién quiere que sean sus autoridades, todavía estamos como en el tiempo de las carretas. Usted entra en una mesa en un cuarto oscuro de una provincia y va a ver cientos de boletas. Esto es anacrónico. Doctor, pero con el tema de la corrupción que tenemos a nivel nacional, ¿no? De público conocimiento, ¿no es riesgoso un voto electrónico que puede suplir al ciudadano común y poner el voto por el ciudadano? En todo tiene que haber control, tanto en el voto electrónico como en el voto por boleta. No puede ser tampoco que el control de la elección dependa del Ministerio del Interior. Esto tendría que depender todo de la Cámara Nacional Electoral. Tiene que ser controlado totalmente por la justicia. Si no, imagínense, el correo está en manos del Estado. El ministro del Interior es el encargado de manejar el tema de las elecciones. Bueno, siempre va a haber la posibilidad de que hagan trampa, ¿no? Con el voto electrónico bien controlado, en una de esas no hay posibilidades. Y con la lista sábana hay menos posibilidades de que, digamos, de que recurran a ese artificio, a esa maniobra, que es de robar las boletas del partido opositores, ¿no? Hay mesas donde roban las boletas, donde no hay fiscales de la oposición, roban las boletas o ponen boletas truchas.
boletas de la oposición por truchas que no tienen valor, o boletas viejas. Entonces, si no hay control, eso, pues en cambio con una lista única, ¿no? Con la lista única no tiene sentido apoyar las boletas, en robar las boletas. Entonces, eso es un paso adelante en asegurar la transparencia de los votantes, ¿no? Aquí con la en lista Córdoba única. se hace provincialmente la boleta única. Lo que pasa es que Nación no lo permite por todo lo que usted está diciendo. Claro, Así que claro. realmente estamos en manos de una situación que se deslumbra, que para nada democrático y que peligra la democracia. Se nos quedan Por los eso. últimos minutitos de esta fantástica entrevista. Desde ya lo comprometemos para otro porque es un caudal de información y de conocimiento que para nosotros nos ayuda mucho en este día a día y poder seguir adelante. Como última pregunta, doctor, ¿cómo lo ve para noviembre al tema político? ¿Se va a mantener esta reacción? ¿Se va a revertir? ¿Y qué nos queda para los argentinos para poder seguir adelante? Bueno, nuestro país lamentablemente da mucha sorpresa, ¿no? No sé qué va a pasar en noviembre. Todo hace pensar que los resultados se van a mantener, ¿no? Pero no hay que subestimar la capacidad que tiene el oficialismo para tratar de comprar votos, porque la verdad de eso se trata, ¿no? De repartir, hacer lo que hizo en su momento la provincia de San Luis, cuando perdieron en la primera vuelta por muchos votos, y bueno, hicieron hasta la elección final, hicieron una campaña de distribuir cosas, subsidios, dinero, heladera, lavarropa, y revirtieron bueno, ahora esperemos que no ocurra eso en la nación, ¿no? Pero están dispuestos a hacerlo. Estas medidas que han tomado hoy en materia de sanidad son un ejemplo de lo que van a hacer en todos los órdenes, ¿no? Cambiar de la noche a la mañana esto de golpe, ¿no? Con los aforos, con el barbijo, con todo. Eso revela que van, como decía la vicepresidenta, van por todo. Van por todo. Hay que pensar que si el gobierno llega a aumentar la cantidad de senadores y de diputados, vamos a quedar totalmente en poder de la vicepresidenta, que es la que maneja todo. Ella tiene el dominio del Senado, tiene hasta ahora el dominio de la Cámara de Diputados, con un presidente que forma parte de la alianza de ellos. Le faltan 7 bancas para tener el quórum propio, en fin. Espero que ahora no cubran esas 7 bancas con ellos, ¿no? Espero que les disminuyan los diputados y les disminuyan los senadores, ¿no? Porque eso sería quitarle una parte del poder omnímodo que tiene ahora la señora de Kirchner, ¿no? Que maneja como quiere el Senado y la Cámara de Diputados por medio de su gente. Totalmente de acuerdo, doctor. Le agradecemos que haya estado con nosotros, hablando claro, y por supuesto hay que hacer algo en este país que estamos a unos pasos, ¿no? A unos senadores y diputados de ser Venezuela. Así que vamos a tener que ponernos la pila todos los argentinos para que esto no se logre. Así que la palabra la tienen los ciudadanos. Si quieren tener un país normal, con más república, más división de poderes, ya saben que no pueden votar al gobierno. Tienen que votar por alguna de las opciones. Yo no digo cuál, pero tienen que votar por alguna de las opciones que, según piensan, puede ser mejor para el país. Excelente. El doctor Eduardo Menem aquí, en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde esté, en el programa que se llama Hablemos claro y hagamos algo. Muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa, no se vayas que ya continuamos.